Hola, les saludamos desde Santiago de Chile en nombre del movimiento Asamblea Constituyente que, como todos los sábados, realiza este foro que en esta oportunidad abordará el tema de la herencia del capitalismo salvaje. Para los más jóvenes, hagamos la salvedad que este concepto de capitalismo salvaje lo acuñó el Papa Juan Pablo II cuando en 1993-94 constató los horrores que el capitalismo invadió, ¿no? Lo que fue la ex Unión Soviética. Entonces se produjo tal nivel de corrupción y descomposición ahí que él se rebeló y empezó a denunciar el capitalismo, y bueno, ahora el Papa actual también lo está haciendo con mucha fuerza. Hecha esa aclaración, saludo a quienes nos están cooperando en esta transmisión: el Facebook MOV Asamblea Constituyente Región del Maule, Fuerza de Bases, Capacitación Ciudadana y Cabildo Maucho. También al equipo de comunicaciones del Movimiento Asamblea Constituyente por la gestión necesaria para hacer los foros, y en esta oportunidad nos acompañará como moderadora Isabel Barra, quien estará recogiendo los saludos, comentarios y preguntas del público que los hacen vía Facebook. Les rogamos con mucha precisión, muy concretos y muy respetuosos. El pasado fin de semana tuvo lugar la elección de los nuevos gobernadores regionales, concejales, alcaldes y miembros de la Convención Constitucional. Miles de candidatos, militantes de partidos o independientes exhibieron su mejor cara, sus ofertas o promesas para seducir a los votantes con sus canciones, bailes, sonrisas, a la vez que en su gran mayoría ocultaron su pensamiento político en relación a los problemas fundamentales del poder político: el poder económico, el poder militar, el poder judicial y otros temas tabú que son decisivos para conocer las verdaderas intenciones de las y los candidatos y los partidos o agrupaciones que los respaldan. Pongo un ejemplo clásico de este ocultamiento de intenciones de los líderes políticos, de las cúpulas políticas. A las pocas semanas de asumir la presidencia de la República, don Patricio Aylwin envió proyectos de ley al Parlamento que abrieron las puertas para la entrada de los grandes capitales extranjeros en la gran minería del cobre, los cuales en pocos años se apropiaron de más del 70% de la producción del metal rojo, reconocido como el sueldo de Chile. Cuando Aylwin fue candidato, nunca prometió que entregaría nuestra principal riqueza a capitales extranjeros. También guardaron silencio los presidentes Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Ricardo Lagos Escobar, Michelle Bachelet Jeria y Sebastián Piñera. Pero por bajo cuerda, sin que los ciudadanos que les eligieron tuvieran la menor idea, en una secreta conspiración con potencias extranjeras, privatizaron y desnacionalizaron el cobre y otros recursos naturales, lo que significó una pérdida de millones de dólares para el Estado de Chile, con los que podrían haberse cubierto todos los gastos que demanda la atención eficaz de los enfermos afectados por la pandemia del COVID-19, todas las demandas de los estudiantes, de los jubilados, de los pueblos originarios, todos los requerimientos de salud, educación y viviendas que nuestros gobernantes no resuelven, argumentando que Chile no tiene recursos. Es lo que denominamos el poder fáctico, el poder de hecho que está representado en Chile por los grandes capitales que concentran en sus manos la mayor parte del Producto Interno Bruto. Esta noche vamos a conversar sobre este personaje que no se presentó de candidato el pasado fin de semana,
que no tiene root ni domicilio conocido, pero que es el poder tras de las sombras, que influye más en el destino de las chilenas y chilenos que la suma de todos los candidatos. Este poder que ha usurpado la soberanía del pueblo chileno, el gran capital. Conversaremos de este crucial asunto con el economista e investigador de la Fundación Sol, Marco Kremelman, institución que ha realizado una encomiable labor de estudio y difusión acerca de la concentración de la riqueza y sus consecuencias económicas y sociales. Y junto a él estará el doctor en Economía y Ciencias Sociales de la Universidad de Kassel, Alemania, Rafael Cries, profesor en la Universidad de Santiago y gran militante de la causa por una genuina asamblea constituyente. Comienzo entonces con Marco Kremelman. Estimado Marco, ¿dónde está el gran capital en Chile? ¿Cuál es la línea divisoria entre los capitales chilenos y los capitales extranjeros? ¿Por qué pueden ejercer tanta influencia en la política al punto de que la opinión pública difícilmente puede identificar sus nombres y sus apellidos, y mucho menos sus redes, que le garantizan la hegemonía sobre los partidos políticos dominantes? Estudia la palabra, Marco, en un rango de 15 minutos. Adelante, por favor. Muchas gracias, Gustavo. Saludar a todas las personas que nos están escuchando, viendo. Bueno, estamos en un periodo convulsionado a nivel mundial. Rafael seguramente se referirá a aquello. Nosotros en Fundación Sol siempre, para realizar el análisis nacional, siempre lo hacemos desde la situación mundial y consideramos que estamos en una situación particular en el sistema histórico capitalista de más de 7 u 8 siglos, en una crisis estructural muy importante. Y en ese sentido es muy importante, junto con visualizar y analizar dónde está el gran capital en Chile, dónde se concentra, quiénes son, en qué sectores participa y de qué manera, cómo se está comportando actualmente. Si se está comportando en base al clásico movimiento de un ciclo de acumulación recesivo y el clásico acomodamiento para el ciclo que viene, o se está comportando, y también a nivel mundial, como un ave de carroña, dado que no tenemos mediano o largo plazo en este sistema histórico que a lo mejor se acaba y no sabemos en qué deriva. En ese sentido, es importante desde nuestro punto de vista en términos pedagógicos siempre analizar el ciclo de acumulación de capital en 4 fases. La acumulación originaria, de dónde saca el capital inicial, los grandes capitales. El proceso productivo, de dónde sacan los insumos productivos, cuáles son las cadenas de producción, cómo se explota el trabajo, entre otras cosas. Cómo se crean mercados y cómo se distribuye la mercancía, y finalmente cómo se genera demanda y cómo el dinero se ocupa como una mercancía ficticia en distintas fases a lo largo de las últimas décadas y en términos históricos. Desde un punto de vista inicial de la acumulación originaria, o el capital inicial, los grandes grupos económicos chilenos, si bien han tenido cierta metamorfosis en relación a 60 o 70 años atrás, ¿no? Hay grupos como el Grupo Cruzat Larraín, que eran muy importantes en los 60 y los 70 y en parte en los 80, que han ido desapareciendo, y se han ido creando, se han ido consolidando otros grupos como el Grupo Luxich, que pasa a ser el patrimonio más importante actualmente según el ranking Forbes, por lejos, de otros grupos económicos como Polman, Monselerú, el propio presidente Sebastián Piñera, el Grupo Matis, que aparece distribuido entre sus hermanos, su patrimonio, Angelini, entre otros. Existe una recomposición del gran capital y se ha ido ubicando en 2 o 3 sectores estratégicos. Sin duda, el sector de los bienes comunes naturales es un sector muy importante para la acumulación del gran capital en Chile. ¿Es Facebook? La minería, la pesca, la salmonicultura, el sector forestal, son sectores que ya, sin duda, en los 70 y en los 80 ya había
una identificación importante de esos grupos, pero en la medida que va proliferando esos negocios y se van haciendo más grandes, estos grupos van cobrando mucha fuerza, ¿no? Sin duda el Grupo Lux tiene mucha e importante participación en la minería a través de Antofagasta Minerals, ¿no? No aparece directamente en el lobby, pero sí a través de los gremios empresariales como Sonami o el Consejo Minero. El grupo Angelini, por ejemplo, tiene mucha participación y uno de los grupos más importantes en el sector de la pesca. Ya todos saben y todas saben cómo se originó la ley de pesca actual y cómo se concesiona finalmente y se le entrega el mar a muy pocas familias, 7 familias principalmente, de las cuales Angelini es uno de los grupos principales. Otro sector muy importante es el retail. Ahí están los grupos Solari del Río, Cuneo, dueños de Falabella, el grupo Polman, dueño de Cencosud, está el grupo Sayé, que es dueño de SMU, de los supermercados Unimark, ¿no? Grupos muy importantes. Pero hay un denominador común que en general cruza a los distintos grupos económicos, que es el sector financiero, que es el sector sin duda que pasa a gobernar parte central de los circuitos de acumulación del capital actualmente, y desde nuestro punto de vista, sin ser un circuito totalmente separado del circuito de acumulación de la economía real. Los grupos económicos tienen inversiones en la economía real, en industria, en salud, en servicios, y también y al mismo tiempo en la economía financiera. No es que necesariamente desde nuestro punto de vista hay una élite financiera y una élite industrial, ¿no? Sino que uno revisa las estructuras societarias y están involucradas, ¿no? En cadenas muy precisas. Y es por ello que el Banco Chile, ¿no? El Banco Vice, el Grupo Luxich, el Grupo Mate, la participación en las compañías de seguro de vida, que son más importantes que las AFP, ¿no? Porque los controladores de las AFP son compañías de seguro de vida. Muchas de ellas son capitales multinacionales, y esto no es algo histórico, ¿no?, de hace décadas, sino que recordemos que en los últimos 5 o 10 años, capitales nacionales fueron vendiendo su participación, fueron deshaciéndose de parte de sus negocios en las AFP a compañías de seguro estadounidenses principalmente, como MetLife, Principal y Prudential, ¿no?, que comparte con la Cámara Chilena de la Construcción la AFP Habitat. Entonces, tenemos una estructura del gran capital que permea los distintos sectores de la cotidianidad de los hogares chilenos y que se desarrolla justamente a partir de estos procesos de acumulación originaria. Fue beneficiado absolutamente con los procesos de privatización en dictadura, ¿no? Para qué hablar del grupo Ponce Leró en ese sentido, que es un emblema. Fue beneficiado con los subsidios estatales, el sector forestal, a través del proceso de concesiones en la minería, en la pesca, en la acuicultura. Las FP les sirve como una caja grande para dinamizar sus inversiones a un costo muy bajo. Reciben inversiones en acciones, bonos que emiten de deuda, tanto bancos como empresas, para hacer crecer sus negocios. Está imposibilitado el fondo de pensiones de invertir, por ejemplo, en unidades productivas de otras características, desde empresas pequeñas, microempresas, hasta otro tipo de unidades productivas. Por tanto, las AFP es una herramienta para reproducir el modelo de acumulación que Chile tiene desde hace 45 años aproximadamente. Y el proceso productivo tiene enormes ventajas para que el capital desarrolle ese proceso de acumulación. Tanto los insumos productivos son conseguidos de manera muy beneficiosa para el gran capital, explotando las empresas pequeñas en las cadenas de producción y explotando la fuerza de trabajo, la cual no tiene mayor contrapeso debido a la baja sindicalización forzada, los bajos niveles de negociación colectiva, hasta imposibilitada la negociación colectiva por sector económico rama en Chile. Solamente por la vía de los hechos se puede llevar a cabo. El derecho a huelga está reducido en su mínima expresión. Por tanto, un modelo de relaciones laborales que favorece ese proceso de acumulación sin mayor contrapeso. Lo mismo una estructura tributaria que permite procesos de acumulación que desarrolla procesos de evasión y elusión muy importantes. Recordemos que en Chile la evasión tributaria alcanza un poco más del 7% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de 22.000 millones de dólares solo en evasión de IVA e impuestos a la renta.
según estimaciones del ex director de Servicio de Impuesto Interno, Michel Jorrat, ¿no? Y otro elemento muy importante tiene que ver con la extensión y creación de mercados, que es la tercera fase del proceso de acumulación. Desde nuestro punto de vista compartimos la definición que hace el geógrafo David Harvey del neoliberalismo como un proyecto de restauración del poder de la clase dominante a partir de la crisis de los 70, y es que una labor fundamental de un Estado neoliberal, que es fundamental para que exista el proyecto político neoliberal, es que se creen y se extiendan mercados. Y es por eso que es fundamental firmar a como dé lugar tratados de libre comercio de primera generación, segunda generación y tercera generación, como el que estamos conociendo hoy día con el TPP-11, tratados con otros países, con un país de manera bilateral, con muchos países, que permita extender los mercados y que se integre el gran capital. No son los pueblos los que se integran, no son los trabajadores y trabajadoras quienes se integran, sino que cuando se habla de integración a través de tratados de libre comercio, básicamente es integración meramente económica y principalmente para el gran capital. Y, como me quedan poquitos minutos, algo muy importante tiene que ver con la demanda. Para que el gran capital pueda seguir desarrollando su proceso de acumulación a partir de una explotación inicial en el mundo productivo y no productivo o reproductivo. El capital requiere del trabajo doméstico y de cuidados para que el trabajo remunerado llegue a la sucursal bancaria, al hospital, al colegio, a la industria, al call center a producir. Pero necesita demanda, necesita que le compren sus productos. Y en la época, después de la Segunda Guerra Mundial, denominada por algunos autores como fordista, de alguna manera en los países del centro de la economía mundo era necesario pagar salarios ciertamente suficientes para que se compraran esos bienes y servicios que se producían, pero en la etapa financierizada actual no lo es, ¿no? Y no lo es ya a nivel global, no solo en los países del centro. ¿Por qué? Porque la deuda ha pasado a jugar un rol fundamental en este proceso de acumulación. No solo representa un negocio en sí mismo, a través de las empresas financieras, las empresas de cobranza, las reaseguradoras y todo el circuito financiero que hay en torno al endeudamiento, sino que a través del endeudamiento se desarrolla un proceso de acumulación donde la mercancía dinero se amplifica y desarrolla un proceso de acumulación más sofisticado, que siempre ha existido, pero con el uso de las tecnologías actuales logra este mayor potencial. Y en ese sentido, hoy día, por ejemplo, en Chile, tenemos que se estima que casi 12 millones de personas están endeudadas, 82-83% de las personas mayores de 18 años, de las cuales 4.250.000 están morosas. La morosidad llegó a casi 5 millones de personas en junio del año pasado, pero bajó de manera importante, seguimos teniendo una morosidad muy, muy grande, pero bajó en 750.000 personas por los retiros de los fondos de las AFP. Con sus propios ahorros, los trabajadores y trabajadoras se transformaron en trabajadores endeudados morosos, en trabajadores endeudados. Vaya paradoja, ¿no? Entonces, en ese sentido, y ya haciendo una conexión con lo que sucede a nivel mundial, algunos autores hablan de una compra de tiempo de hace más de 4 décadas. ¿Cómo se ha comprado tiempo en una crisis estructural de la cual no hemos salido en los últimos 45 años? El neoliberalismo en sí es un proyecto en crisis. Se ha comprado tiempo a través de la mercancía dinero. En primer lugar, a través de la inflación en los 80, imprimiendo billetes y de esa manera generando una demanda interna que no tenía un reflejo en los salarios y en trabajo. En segundo lugar, a través del aumento de la deuda pública de los estados. En tercer lugar, con la deuda de los hogares, la deuda privada. Y actualmente en una combinación entre deuda pública, deuda privada, deuda de las empresas, endeudamiento transversal a todo nivel. Hoy día la deuda pública promedio de los países más ricos ya supera el 86-87% del PIB, Chile solo tiene un 32,5%, y los países de ingresos medios ya están llegando al 70% del PIB. ¿Para qué hablar del endeudamiento de los hogares en general? Entonces, para sintetizar lo que Gustavo, la reflexión que nos invitaba a hacer Gustavo, el gran capital está inmerso en la cotidianidad de los hogares en Chile. Está presente en cada una de las cosas que compramos, que vemos, que pensamos.
está presente en los medios de comunicación. Los grandes capitales son dueños de los canales de televisión, Luxich, Heller, entre otros, radios, medios de comunicación escrita como La Tercera, Grupo Sayé, e incluso permean de manera cultural que hasta el nombre del campeonato de fútbol masculino se llama AFP Plan Vital. Y eso es muy importante considerar cómo este proyecto neoliberal ocupa sus herramientas no solo económicas, políticas, sino también culturales y sociales para generar estos procesos de acumulación. Quedo hasta acá porque me había pasado algunos segundos en el tiempo. Gracias, Marco. En realidad nos quedamos con ganas de seguirte escuchando, pero va a haber una segunda fase de este conversatorio en que puedes complementar esta enriquecedora charla que nos diste. Me refiero entonces ahora a Rafael Cries. Estimado Rafael, algunos de los multimillonarios del mundo, los dueños del petróleo, del cobre, del capital financiero, del capital militar industrial, de las empresas de internet, etcétera, tienen más dinero que 60, 80 países juntos. Pueden invadir países y controlan las principales agencias noticiosas. Es decir, pueden lavarle el cerebro a millones de personas. ¿Cómo opera esta red de influencias de estos grandes capitales transnacionales por encima de la soberanía de las naciones? ¿Y qué puede esperarse de sus planes para mantener su dominio en el mundo a pesar de la enorme crisis que hoy día tiene el sistema a escala global? Adelante, Rafael, tienes ahí 15 minutos y todos te escuchamos con mucho interés. El micrófono, el audio, el sonido. Tenemos a... Bien. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí. Gracias. Creo que uno de los grandes logros del pensamiento de la modernidad, la creación quizás máxima del pensamiento de la burguesía, es el pensamiento analítico. Difícilmente se puede encontrar un pensador más poderoso que Kant en su incidencia en el pensamiento de la humanidad y en el surgimiento y el despliegue de las fuerzas productivas. Desde luego tuvo ese gran contradictor Hegel, que rescató una visión alternativa, y de ellos en esa confrontación y de la lucha social está ubicado este pensador Marx, que es una figura singular, porque nos plantea que en la historia nuestras explicaciones, nuestras construcciones mentales se ordenan de una cierta manera, que corresponde a nuestras maneras de vivir y que corresponden también a las formas en que esa manera de vivir cobra una centralidad, porque el mundo aparece como coherente. Y cuando uno observa el debate en Chile, observa esta confusión, que no sabemos si están conversando o criticando al sistema o la injusticia social o determinados elementos que aparecen un poco sesgados, separados, pero que intuimos o vemos que se influyen unos a otros, de manera que la epidemia afecta a la economía pareciera que tiene su rasgo en la ecología o en los cambios climáticos, etcétera, etcétera. Y creo que lo primero que hay que advertir es que tenemos que tener una visión con respecto al carácter de la crisis. ¿Qué es lo que está en crisis? ¿Es el modo de producción? ¿Es la modalidad que esta cobra en este periodo? ¿Es un nivel simplemente de los controles políticos? ¿Son problemas de la comunicación, como dice Habermas y los intelectuales socialdemócratas en Europa? ¿Son temas simplemente coyunturales del ambiente o de la salud que nos afectan y que desequilibran los sectores y la producción de esta forma de producir?
de luego tenemos las respuestas características del sistema. Yo creo que la encarnación más nítida de ella aquí ha sido el señor Ricardo Lagos. Este es un sistema que necesita crecer. ¿Qué es lo que está diciendo él? Está diciendo de una forma ideológica el desarrollo de esta categoría que ha planteado Marco como un elemento central y que desde luego coincido con él. Es, por cierto, es un planteamiento que tempranamente, a principios del siglo pasado, desarrolla Rosa Luxemburgo, y que es que esta sociedad se ordena en torno a la acumulación del capital. No es que los otros niveles no existan, no es que no estén articulados con la acumulación del capital, no es que el fenómeno de la acumulación del capital sea simplemente económico. No, ella tiene una expresión, una cara, una forma superior, que es, obviamente, las expresiones en que esta acumulación ordena el mundo. Ordena la política, ordena incluso determinadas formas culturales, etcétera, etcétera. Pero entonces uno dice, ¿qué es lo que está en crisis en este momento? ¿Es simplemente que el modelo neoliberal está en problema? ¿O está el sistema en problema? Y entonces ahí, claro, tendríamos que decir de que si es solo el sistema, bueno, podríamos tener una visión catastrofista en que esto se podrá solucionar de una sola patada. Pero si es esta articulación de niveles que están en torno a un eje central que es el de la acumulación, que en cada periodo construye un episteme, un paradigma dentro de ese episteme, para cada una de sus fases. Entonces tendríamos que decir que simultáneamente estamos viendo una crisis que es una crisis del modelo y de las epistemes que construye y expresa ese modelo, pero estamos frente a una cosa más grave: el progresivo debilitamiento del episteme. Porque la síntesis social que ordena este juego, construida efectivamente en torno al Renacimiento, hace como 500 años, también tiene un problema grave, que en su desarrollo, primero mercantil, después industrial, manufacturero y ahora financiero, ella está encontrando límites a su reproducción. Y eso, de luego, se tiene que expresar en términos tanto de la expresión de las luchas sociales y políticas, económicas, etcétera, como de las alternativas que nos plantea y que deberíamos contemplar. En otras palabras, nuestros problemas no se pueden ni visualizar ni captar a plenitud en su ritmo, por más que captemos su estructura local y global en sus interrelaciones, simplemente a nivel nacional. Están imbricadas en un proceso de acumulación global. Y por eso, claro, tenemos esas contradicciones con respecto al TTP y estas incluso a veces vacilaciones de segmentos de la burguesía o segmentos del mundo de la política que no sabe cómo se va a reordenar determinado nivel de juego. Bien, uno dice, ¿cómo fue posible de que el proceso de la unidad popular se gestara? De alguna manera, en la década de los 60 es visible una caída de la tasa media de ganancia a nivel global. Se cierran, hay una serie de modalidades de mercado, se cierran ciertas posibilidades, etcétera, etcétera. Se establecen ciertas alianzas sociales. En el caso nuestro, la unidad popular se constituye, se consolida como esa alianza social de trabajadores que en el fondo nuclearmente era, y eclosiona dentro de ese juego. Y uno dice, desde luego, ahí podemos decir, no me voy a referir a las circunstancias particulares de ese momento, pero desde el punto de vista del desarrollo global del capitalismo, después de haber logrado sobrevivir, saltar ese obstáculo, cambiar de paradigma y de modelo, entonces, logra remontar en la década de los 90 sus niveles de acumulación
y derrumba a su competidor a nivel político en la esfera mundial y se proclama virtualmente en las ideologías como eterno, empujando a esa izquierda política a encerrarse en los partidos o encerrarse en las naciones. Pero desde luego la historia sigue su curso. Y entonces ha habido determinadas exigencias de esa solución que el sistema encuentra que irán madurando como contradicciones y como posibilidades. El capitalismo en los años 70 se encuentra con un problema serio, cultural, político y económico. Y a nosotros, de luego, nos impacta en un primer plano el mundo de las decisiones, del control y de la violencia. Pero eso está sustentado en la articulación y la producción de la vida social. Y en ella es donde se está resolviendo esta crisis. Una crisis que nosotros seremos los adelantados de ese momento. Una crisis que se está resolviendo en este cambio, abandono del patrón oro que hará Estados Unidos para una expansión masiva del dinerario. La posibilidad de globalización a través de una nueva episteme del capitalismo, que será, o más bien paradigma, que será la financiarización de la economía. La emisión masiva de capital y de dinero fiduciario. Ese capital simplemente virtual que se expande a una velocidad no conocida por el propio capitalismo y que hoy día equivale más o menos a unos 10 planetas, esa masa dineraria. ¿Qué es lo que ha ido pasando en ese proceso? Bueno, procesos en que a cada uno de esos niveles el capitalismo ha tenido que resolver contradicciones. Desde luego, el modelo anterior que se termina en los años 70 está basado en el mercado interno, en juegos de la industria nacional y de la oferta y demanda tal como esta es construida en esos mercados y en esos estados. Las relaciones centro y periferia están, desde luego, afectadas por ya en ese último periodo por ese reordenamiento. Recordarán la guerra de Vietnam y ya anteriormente cómo había un ascenso en América Latina de luchas nacionales. Son luchas antiimperialistas. Uno dice, ¿dónde quedaron las luchas de los trabajadores? Están en el seno de esa lucha antiimperialista, en un acuerdo implícito con amplios sectores de capas medias que en grandes oportunidades los dirigen. Y en algunos casos, incluso en el mundo árabe, con sectores de burguesía nacional que intentan construir espacios más grandes. Pues bien, estas luchas están en el marco general de la Guerra Fría, de dos formas de acumulación del capital. Una que la izquierda llama socialismo, pero que en realidad es un capitalismo de Estado, donde las variables o las determinaciones de un control por parte de los trabajadores o de la población sabemos que no existían. Y al mismo tiempo enfrentados en términos de una ideología que desarrolla la industria pesada y establece una confrontación con el imperio central de la cual nosotros tenemos incluso víctimas en América Latina, porque América Latina está en el patio trasero del imperio, en un momento en que el imperio está tratando de ver cómo resuelve esta contradicción que se le ha planteado con esta anomalía que le ha surgido en un lugar determinado del planeta a principios del siglo y en el cual hubo una gran ofensiva popular en todo el planeta. Pues bien, cuando nosotros vemos el desarrollo del periodo que es anterior al año 2000,
vemos que de luego se producen primero procesos de articulación de las empresas, endeudamiento de países, una represión masiva sobre el movimiento sindical y político, y a su vez condiciones en las cuales el derrumbe de la URSS y de su ideología, la ausencia del Vaticano al que está acostumbrado de alguna manera la propia izquierda, conduce a amplios sectores de esa militancia que se transformaba en ideología, no hacia, desafortunadamente, no por problemas ideológicos, ni debilidad ideológica, que la hay en algunos líderes, la conduce a una suerte de amplia triunfo del reformismo, en el cual las cosas parecían poder resolverse, manejarse solo a nivel nacional. Y el resto pareciera de que es un tema que no se puede resolver, porque el capitalismo está fuerte, está constituyendo su fase no solo financiera de una nueva globalización, y la respuesta que puede dar la clase trabajadora y los partidos que intentan movilizar masas y poder cuestionar la situación están más bien en repliegue. Pues bien, espero yo en la segunda parte poder seguir este razonamiento hacia este siglo y cómo entonces eso significa que determinadas estructuras que funcionan de una cierta manera en el proceso de producción del capital están afectadas. Y por eso entonces esta crisis no es una crisis como la anterior, es simplemente económica. Es una crisis que yo he denominado perfecta, porque articula los distintos niveles, ya sea biológicos, ya sea culturales, ya sea no solo económicos, sino políticos, etcétera, en una ola sucesiva de crisis que nos conduce a definiciones, y en las cuales, desde luego, este pensamiento de la clase trabajadora y esta reflexión que trató de superar al pensamiento de la burguesía requiere entender no solo en términos estructurales esta relación, sino en términos históricos, para ver cuáles pueden ser nuestras respuestas a nivel local y a nivel general, y explicar también por qué se producen estos conflictos en la estructura política hoy día, y con esto concluyo, en que no solo la multitud, en buena parte no ha votado, olvidemos eso, y una parte de ella importante que vota, no solo no vota por los partidos tradicionales, sino que ni siquiera vota por algunos claros representantes de movimientos sociales, de la AFP, de la CUT, etcétera, de los profesores, grandes líderes, por cierto, pero que a sus ojos están comprometidos con una forma de relación con las luchas políticas que no los estimula ni los impulsa a participar o a votar por ellos como representantes o articuladores de lo que tiene que ser nuestra respuesta a nivel de los conflictos que vamos a enfrentar ahora. Y con eso gracias, gracias por tu aporte. Te voy a dejar encargada una preguntita para la segunda vuelta. ¿Ya? Esta que te decía de que después del tercer 10% que se retiró contra la opinión del gobierno, aparecieron empresas transnacionales que reivindicaron el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos para decir que ese retiro violaba los acuerdos con que se había comprometido el Estado chileno, por cuanto afectaba a los negocios de las grandes empresas de seguro y AFP. Lo dejamos en punto suspensivo porque esta dominación extranjera es muy solapada, pero ahí muestra los colmillos, ahí muestra la brutalidad de su dominación en una situación tan sensible, tan dramática, que afecta a tantos millones de chilenas y de chilenos. Bueno, encarguito para más rato, y ahora entonces le paso la palabra a Isabel Barra, que los va a acribillar a preguntas, estimado Marco y estimado Rafael. Prepárense porque ahí va Isabel con sus mejores dardos que vienen de nuestro respetable público. Adelante. Gracias, Gustavo. Bueno, primero agradecer, ¿cierto?, la participación de los exponentes y de quienes nos ven tanto en el territorio nacional como extranjero. Tenemos que mencionar que hay muchos saludos, tenemos una gran audiencia, así que vamos primeramente a saludar las páginas con las cuales estamos hoy día estando en vivo, ¿ya?
MOB Asamblea Constituyente Región del Maule, Fuerza de Bases, Cabildo Maucho y Capacitación Ciudadana. Tenemos muchos comentarios y saludos, vamos a nombrar lo que más se pueda, ¿ya? Así que atento a estos comentarios y saludos. Vamos a partir. Fernando Andrés nos dice hola, Marley Chávez nos dice buenas noches, saludos desde La Serena. Francisca Subicueta nos dice hola, buenas noches, un saludo fraterno para todos y todas. Saludos fraternos a Marco. También hace un comentario. Dice, la famosa renta vitalicia administrada por las aseguradoras americanas, que hoy producto del TC, no quiere entregar el tercer retiro del 10%. ¿Ya? Eso es un comentario que nos dijo. También, bueno, hay muchos saludos de buenas noches, ¿cierto? Obviamente desde La Serena también. Tenemos saludo también acá de Luisa, que nos dice, excelente tema, el capitalismo salvaje que tiene al pueblo sumido en la explotación y en la vida indigna. Vanessa Aguad nos dice, saludos y agradecer estos espacios de conversación y exposición de temas tan relevantes en esta contingencia. También tenemos acá a Enrique Valdivia. Un abrazo, maestro compañero, gracias por vuestro compromiso de siempre, Enrique. Eso iba saludo para Marcos también y para obviamente Rafael. Vanessa Aguad también nos dice, sí, es perverso, además como permea el capitalismo en nuestras subjetividades colectivas. Eso en el momento que estaba también Marco comentando, digamos, su exposición. Gabriel Briceño nos dice, hay que regular la publicidad que construye estereotipos irreales y alimenta a los deseos aspiracionales, incrementa el consumo modelando la vida por un materialismo desenfrenado. También tenemos acá un saludo de Julio desde Illapel. Ahora vamos a pasar a las preguntas, ¿ya? La primera pregunta para Marco, porque vamos a ir por orden de exposición, ¿ya? Les voy a leer las preguntas y después igual me las pueden volver a pedir, así que no se preocupen. Para Marco tenemos esta pregunta. En cuanto tiene que crecer la billetera fiscal para cubrir la serie de derechos sociales que se reclaman, como por ejemplo, salud, educación, vivienda, seguridad social, ¿de dónde podría salir este dinero? Acá también nos menciona otra pregunta, Juan Francisco dice, Marco, dentro de la Convención Constitucional, ¿cuál sería una medida para corregir el modelo económico para mejorar la situación de los ciudadanos? También hay otra pregunta para Marco, y esta es la última, dice, ¿cuál es el sentido del motor de la acumulación? El capitalismo como modelo inicial consideraba la acumulación y formación de oligopolios como objetivo, o esto fue una degeneración del modelo que no se esperaba. Las preguntas para Rafael. Recuerden que yo igual se las puedo volver a mencionar. Rafael dice, partiendo de la base que Chile ha sido un país pionero en la aplicación del modelo económico neoliberal y con un gran costo para la población, ¿cómo se explica los enormes privilegios que gozan las transnacionales en Chile? Y la otra pregunta señala, la Convención Constitucional no podrá tocar los tratados de libre comercio según la Ley 21.200, ¿cierto? Que está en el Acuerdo de Paz. ¿Implica que no podrá decidir acerca del carácter del modelo económico neoliberal imperante en Chile? Entonces vamos a partir con Marco. Tienes 5 minutitos, Marco. Igual puedes redondear las ideas, no te vamos a cortar. Así que, por favor, adelante. Y si tienes alguna duda con las preguntas, me las pides, por favor. Adelante. Gracias, Isabel. Y muchas gracias por los saludos y por las preguntas. Con respecto a la primera pregunta, solamente para hacer un símil de contexto, hace 20 años que Chile tiene una carga tributaria, vale decir, los impuestos que recauda en relación al Producto Interno Bruto, en relación al tamaño de la economía, en torno a 20% del PIB. Llevamos 20 años recaudando 20% del PIB. Eso incluso es algo inusual dentro de las trayectorias capitalistas de las últimas décadas. En general, los países capitalistas, en la medida que van creciendo y se van haciendo más ricos, no los hogares, pero sí los países, van aumentando su carga tributaria. Y en Chile llevamos pegados en 20%. A esta altura deberíamos estar recaudando cerca de un 30% del PIB. Por tanto, sin duda es que si recaudáramos lo que deberíamos haber recaudado en una lógica capitalista, poniendo sobre la mesa las estructuras centro-periferia que sin duda a veces impiden que esto se transmita de la manera clásica,
tendríamos muchos más recursos. 10 puntos del PIB son 32.000 millones de dólares, por tanto contaríamos con muchos más recursos para educación, salud, pensiones, pero incluso, aunque no hubiésemos recaudado más, si es que Chile hubiese tenido un sistema de pensiones distinto al que tiene, con los bajos salarios que se pagan en Chile y con las lagunas previsionales que existen en Chile, las pensiones podrían haber sido el doble de las que son actualmente. No es una gran cosa pasar de 220.000 a 450.000 pesos, pero sin duda habría un poco más de oxígeno del que existe actualmente y menos deuda que el que existe actualmente. ¿De dónde puede provenir esa mayor recaudación tributaria? Hay por lo menos 3 o 4 grandes orificios que tiene el sistema tributario chileno. En primer lugar, tenemos un gran problema con las exenciones tributarias. Son los privilegios tributarios que favorecen a grupos de poder, grandes capitales principalmente de sectores agrícolas, sectores vinculados a la construcción y de otros sectores que se benefician de estos privilegios, que van desde algo que nadie puede creer que es la ganancia de capital, vale decir, si una persona tiene 100 millones de pesos, tiene mucha plata y la invierte, compra acciones en Chile, y en un mes vende las acciones y las vende a 130 millones de pesos, gana 30 millones de pesos en un mes, paga impuestos cero por aquello. Y eso fue liberado en el gobierno de Ricardo Lagos, muy importante. Entonces, eliminar todas las exenciones tributarias o gran parte de ellas nos haría recaudar por lo menos 6.000, 7.000 millones de dólares en un año no muy bueno. Después, en segundo lugar, sin duda, están los impuestos reales a los bienes comunes naturales, ¿no? Como crear un verdadero royalty de la minería. Chile tiene un impuesto específico a la actividad minera que grava el margen operacional de las compañías, las utilidades operacionales, no grava la explotación, la producción del mineral, ¿eh? Por tanto no se compensa al Estado chileno por extraer sus recursos no renovables, y si tuviéramos un royalty real sobre las ventas, sobre la producción, podríamos recaudar al menos 10 veces más de lo que recauda el impuesto específico a la actividad minera, que no es royalty y que solo recauda 300 millones de dólares por año. Imagínense con un precio del cobre sobre los $4, como estamos viendo actualmente. Podrían ser 5.000 millones de dólares por lo bajo anual. Y en tercer lugar, tenemos que discutir sobre el sistema parcialmente integrado que tiene Chile. Para explicarlo lo más sencillamente posible, a pesar de que algo se corrigió en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, todavía el 65% de los impuestos que pagan las empresas por las utilidades que generan sirven como crédito a los impuestos que pagan los dueños de esas empresas cuando pagan el global complementario como persona natural. Eso es un sistema parcialmente integrado. Y si pensamos en otro tipo de impuestos, como el impuesto al patrimonio, el famoso impuesto a los superricos, gravar de otra manera el impuesto a la herencia, a los bienes de lujo, podríamos llegar con tranquilidad al 30% del PIB y se podrían financiar muchos derechos sociales, que insisto, a pesar de la baja recaudación, ya teniendo estructuras distintas, ejemplo en el sistema de pensiones, ya podríamos tener mejor calidad de las pensiones. En segundo lugar, con respecto a si el capitalismo se ha deformado a partir de la concentración que se observan en los distintos sectores económicos, desde mi punto de vista no. Desde mi punto de vista, el capitalismo no puede desarrollarse un espacio de libertad o de democracia económica, teórica. En general, los niveles de concentración es parte consustancial del capitalismo en términos globales, porque el proceso de acumulación por acumular, como lo menciona Immanuel Wallerstein, es la ley del más fuerte, o de la más fuerte, ¿no? La economía de la selva. Y en ese sentido, siempre vamos a observar concentración en los distintos sectores económicos, carteles, oligopolios, y por tanto la única manera que esto se reduzca es a través de legislación. Legislación que no permita que en cierto sector productivo haya más que 20% de participación de mercado por una empresa. Pero eso es algo inducido y sabemos cómo en los últimos años todas estas regulaciones han ido, ¿cierto?, perdiendo terreno. Justamente el neoliberalismo se define como un proceso de desembridar el capital, que fue embridado a través de ciertos constreñimientos como regulaciones industriales, financieras, sindicalismo, estado de bienestar, y que el proyecto político neoliberal es desembridar al capital de estos constreñimientos para acumular a destajo.
a través del proceso de financiarización que se mete por nuestras casas. Por tanto, desde mi punto de vista, los oligopolios y los oligopsonios, que es muy importante, vale decir, estas pocas empresas no solo venden y se reparten el 70 o el 80% del mercado entre dos o tres, sino que compran de manera cartelizada. ¿Y que compran las empresas? Compran fuerza de trabajo, compran insumos productivos, y eso es muy importante. Y finalmente, muy brevemente por el tiempo, una medida para corregir el modelo económico en la Constitución, creo que más que una medida, son los principios de la Constitución. Creo que la Constitución debería basarse en el trabajo remunerado o no remunerado. Ese debería ser el eje de la Constitución. Y el derecho de propiedad debería ser como un ente secundario. No debería ser como el eje que actualmente rige la Constitución y donde no aparece en ninguna parte la palabra Estado subsidiario, pero sí el Estado, sabemos que por los principios que rige la actual Constitución, solamente se mete en aquellos aspectos que el mercado no puede resolver, pero se comporta como un subsidiador del gran capital. Termina lo que recauda, lo poco que recauda, se lo pasa en alguna medida al gran capital vía créditos con aval del Estado, subsidio a las clínicas privadas, AFP, entre otras cosas, cotizaciones previsionales. Entonces yo creo que hay que repensar la Constitución desde el trabajo. El trabajo debería ser el ente rector. El derecho de propiedad debe estar al servicio de un proyecto político. No debe ser el ente rector de ninguna manera. Y debe repensarse en su conjunto lo que significa la matriz productiva y la soberanía sobre el ejercicio productivo. En pocos segundos no lo podría detallar, pero sí me parece importante discutirlo como un principio general, un principio rector. Después vienen las leyes, vienen los reglamentos. La Constitución es un conjunto de principios que regirían nuestras vidas, pero después está toda la aplicación práctica. Muchas gracias, Marco, por tu respuesta. Imagino que la gente ya quedó satisfecha porque hay muchos comentarios y van a seguir llegando, lo más probable. Así que considerar que estos comentarios van a quedar acá en la plataforma, ¿cierto? Y después vamos a poder ir respondiéndolas también las preguntas o las dudas que hayan quedado. Vamos entonces a pasar con Rafael. Rafael, te voy a volver a repetir las preguntas. La primera dice: partiendo de la base de que Chile ha sido un país pionero en la aplicación del modelo económico neoliberal y con un gran costo para la población, ¿cómo se explica los enormes privilegios que gozan las transnacionales en Chile? Esa es la primera pregunta. La segunda: la Convención Constitucional no podrá tocar los tratados de libre comercio, según la Ley 21.200, en el Acuerdo de Paz. Implica que no podrá decidir acerca del carácter del modelo económico neoliberal imperante en Chile. Esas son las dos preguntas para ti, Rafael. Adelante. Bueno, yo creo que cuando se formula una pregunta, uno la puede contestar desde un punto de vista abstracto, universal y de principio, como un postulado. Pero si trata de resolverla desde el punto de vista concreto, implícitamente tiene que tener una estrategia de acumulación de fuerza y alguna forma programática que pueda arrastrar a ese conjunto como para que tenga expresión al nivel de la confrontación tal como ella se da. En un kibutz israelí, el principio del trabajo es obvio, todo el mundo se reparte ahí, etcétera, etcétera. Es el comunismo interno. Pero si estamos a nivel de una sociedad en la que hay entidades privadas que articulan no solo el gran capital, sino otros segmentos, probablemente tenemos que buscar una forma de evitar de que los sectores populares que están en esa, no necesariamente insertos en el capitalismo como elemento central de la acumulación y la articulación, se sientan incorporados al proyecto de las fuerzas populares. Creo que en ese sentido la contradicción entre el bien común y la propiedad privada ya es suficiente como para tratar de que sea el bien común el que prevalezca como eje de esa discusión en contra de esa defensa de la propiedad privada que va a tratar de plantear como principio fundamental
la gran burguesía, el gran capital, tratando de convencer, sobre todo a amplios sectores populares, que si llega a haber un triunfo del bien común y cualquiera de sus expresiones en términos de defensa de la vida cotidiana, inmediata, diaria, le van a quitar su choza y le van a quitar hasta el choapino de la casa. En otras palabras, lo veo como un problema de confrontación de fuerza y de evaluación y articulación de fuerza, que nos tiene que decir dónde se pondrá el acento. Creo que desde luego hay que plantearse qué es lo que ha sido este reordenamiento que realizó el capital financiero. No fue una cosa circunstancial, fue un cambio de eje de la acumulación. La mayor parte de las empresas industriales hoy día en este país y a nivel mundial, la mayor parte de sus ganancias no la obtienen de la actividad productiva, la obtienen de la utilidad financiera. Por eso es que tenemos en este momento masas dinerarias equivalentes a 10 planetas. Y por eso que legítimamente podemos denominar este periodo un periodo no solo de financiarización de la vida cotidiana, sino de que es el eje de su proceso de articulación e incluso de valorización, el capital financiero. Y ahí podemos entender por qué se producen estas confrontaciones entre Estados Unidos y China, o dentro de Estados Unidos entre Biden y Trump. Porque aunque nos parezca contradictorio, Trump está articulando fuerzas productivas, empresarios y trabajadores que creen que con el uso del Estado Nacional pueden defender, en términos de una suerte de muralla, que el proceso financiero global lo arrastre a una posición subordinada o de gasto que no están ellos en condiciones o deseos de aceptar. Y por el contrario, Biden, que representa a los sectores ideológicamente liberales y articulados a un amplio espectro de buenos deseos y de expresiones de capa media, sin embargo, es la expresión más directa del capital financiero internacional. Y su política es expresión de eso, como lo era la Clinton y como lo fue incluso Obama. En otras palabras, son contradicciones entre ellos de formas de la articulación del proceso de creación, de reunión, de centralización, de concentración del capital. ¿Ok? Dicho eso, ¿qué hicieron acá en Chile? Desmantelaron lo que intentaba hacer la Unidad Popular, madurando lo que venía del Frente Popular. Desmantelaron eso. Trajeron grandes capitales y volvieron a primerizar la economía. Ya el huachipato se acabó. Pasó a ser una cosa secundaria. Hoy día era más importante los pescados que sacaban, aunque sea para hacer los harines y venderlos al mercado. La madera que podían sacar, aunque le hicieran pellets y la vendieran como acerrín. Y desde luego el juego financiero de la AFP y sobre todo el cobre, que permite a cualquiera que lo posee y lo controle una renta, además de la ganancia habitual de un capital invertido en esa actividad. Y entonces, bueno, en ese juego hay un excedente económico. Claro, si uno dice, lo que hoy día está en conflicto acá es cuáles son las fuerzas que puede tener este pueblo, no las fuerzas que puede tener el cuadro de los diputados. Uno dice, esto no es un problema de los 100 tipos que están en la Asamblea Constituyente, es un problema de los tipos que estuvieron, los 2 millones que salieron y 4 millones, dijo el Desbordes, que habían salido en Chile, no lo controlaban. Ese es el peligro que ellos ven. Y para poder contener el peligro, lo primero que hicieron fue dividir a esa población, pues. Y de alguna manera se estructuraron concentraciones en Ñuñoa y otras en la Plaza Dignidad, que encarnaban sin quererlo, porque no había conciencia de eso, de que había un segmento de la población, del segmento popular, que empezaba a desilusionarse, y otro segmento de capa media, o capa más alta, o pequeña burguesía, o burguesía administrativa, como la denominemos, que empezaba a ver qué podía negociarse de otra manera. Y yo digo que eso
para los que controlan este país es ideal segmentarlo. Y el esfuerzo que tenemos que hacer es unificarlo. Ahora, eso quiere decir de que se requiere un acercamiento de los partidos nuevamente, o de lo que sean las expresiones políticas, intelectuales, a esa multitud. Porque uno dice, en todas estas discusiones que a veces tenemos, oye, nadie se pronuncia sobre los que fueron tuertos, o lo hacen en términos simplemente formales, cuando debería ya haber expresiones en el Congreso o expresiones políticas que estuvieran exigiendo en este proceso de tratar de organizar a la gente y de ampliar las posibilidades de su alianza y de participación, la liberación de los presos políticos, la liberación de la gente que fue detenida en estas manifestaciones. Rafael, vamos a dejar un tiempo para la última parte. Voy a tener un tiempo de despedida al final, para mantener los ritmos, ¿ya? Así que deja anotado un punto suspensivo lo que te faltó decir y lo retomas al final. ¿Sí? Isabel, ¿cómo estamos con preguntas? Bueno, digamos hasta aquí, quisiera agradecer a todos quienes siguen ahora todavía haciendo sus comentarios, sus preguntas. Esto va a quedar grabado, por lo tanto van a poder después responder también nuestros invitados, y también prontamente va a estar en las páginas de YouTube. Por lo tanto, ahí también podrán ver este excelente foro. Así que agradecemos a todos quienes han estado viendo este espacio. Gracias por los saludos y comentarios y preguntas a nuestros invitados, y ahora nuevamente pasamos contigo, Gustavo. Gracias. Bueno, vamos a empezar a despedir. Le vamos a pedir a Marco y a Rafael que nos hagan un mensaje final, que nos dejen con esperanza para que sigamos luchando junto a ellos, que son nuestros hermanos en la dimensión intelectual de esta lucha. Adelante, Marco, tienes 5 minutos de saludo final. Sí, a ver, en primer lugar, efectivamente, en una primera pasada a veces cuesta mantener un sentimiento de esperanza por los niveles de precarización que se viven en los hogares de Chile, circunscribiendo la realidad nacional, los niveles de bajos salarios, bajas pensiones, altos niveles de endeudamiento, problemas de salud mental, privatización y mercantilización de la vida en términos generales, violencia estructural a todo nivel. Sin embargo, a pesar de que sus reflexiones parten de una matriz quizás analítica distinta, yo recuerdo siempre el libro de Karl Polanyi, ¿no? La Gran Transformación, que describe la situación de la economía mundo, el sistema histórico capitalista a fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, cuando los mercados autorregulados penetran y mercantilizan las distintas sociedades, y él describe cómo las sociedades, justamente la sociedad se defiende, ¿no? En un momento llega a tal nivel de irracionalidad, o como Harvey diría, la locura del capital, que la sociedad se defiende movilizándose, se defiende paralizando, no más, no puedo seguir viviendo esta vida. Y eso también genera una afectación en los ciclos de acumulación. Eso genera guerras mundiales, genera gran depresión, genera una reconformación de fuerza y una reconfiguración de fuerza y de cierta también etos. Quizás 100 años después estamos viviendo un periodo semejante. No solo lo digo por un análisis un poco en la clave que hemos conversado con Rafael y en conjunto con todas las personas que nos escuchan, que nos están viendo, sino porque creo que también hay una crisis de sentido a todo nivel, ¿no? La crisis política, económica, cultural y social tiene esta particularidad, tal como mencionaba Rafael, que no solo se trata del clásico ciclo, ¿no? Donde tenemos una recesión, un periodo donde nos vamos abajo por un tiempo, el capital se acomoda para volver a desarrollar un nuevo ciclo de acumulación y volvemos, ¿cierto?, a la espiral anterior. Creo que es muy importante recordar las reflexiones del sociólogo Immanuel Wallerstein, ¿no?, que en sus análisis más de ciclo largo, en sus últimas cartas antes de fallecer hace poco tiempo, decía que
de acuerdo a su análisis de largo plazo, estamos al fin de una era. En el fin de una era que puede tardar bastante tiempo en cerrarse, nadie sabe cuánto ni de qué manera. En el fin de una era se está en una disputa directa, en un conflicto directo. En un conflicto directo donde podemos pasar a otro sistema histórico que tenga mayores niveles de explotación al actual o menores niveles de explotación al actual. Que pasemos a un ciclo con menores niveles de explotación al actual depende justamente de la organización, de la movilización, de la educación, de desarrollar estos espacios colectivos, desarrollar un buen diagnóstico para buenas acciones, para cometer buenas acciones, de justamente no olvidarnos de los principios morales y éticos que son opuestos a la energía de la acumulación por acumulación, que no tiene moral. Y por tanto me parece que esa es la esperanza, ¿no? Siendo muy realista con un escenario y un proceso muy duro que estamos viviendo en distintas partes del mundo, donde al mismo tiempo uno dice, por fin, la sociedad despertó, pero cuando despierta se le responde de una manera muy violenta, ¿no? Hay mucho sufrimiento real, digamos, directo, pero también un sufrimiento de largo plazo, ¿no? En precarización, en ausencia de ingresos, ausencia de empleos para enfrentar la cotidianidad. Y por tanto me parece que en esa disputa en la cual estamos inmersos en este periodo, que puede durar X años, me parece que esa es justamente la esperanza. Que esto no cayó del cielo, esto no depende de que se conjuguen ciertas fuerzas celestiales, sino que depende justamente de la voluntad, de la organización, del desarrollo de espacios colectivos, de un aprendizaje colectivo, de hacer una lectura adecuada en distintos espacios para saber dónde estamos y a dónde podemos ir, y ver que efectivamente cuando el pueblo se organiza, cuando las personas se organizan a partir de principios justos y a partir de principios morales y éticos, es donde se pueden revertir ciertas cosas estructuralmente y en términos de un cambio de era, no por voluntarismo, ¿no? Sino a partir de una lectura donde el capital, al parecer, ya no tiene cómo seguir desarrollando sus procesos de acumulación, ¿no? Y parafraseando a Streeck, un sociólogo alemán, ya no tiene cómo seguir comprando tiempo. Al parecer, la mercancía dinero, ¿no? Esta mercancía ficticia que penetró a través de distintas formas en nuestros hogares, vuelvo al origen de mi exposición, a través del endeudamiento masivo por todos los espacios, no tiene una nueva herramienta para seguir desarrollando esos procesos de acumulación, por mucho que estemos viviendo 3, 4, 5 o X años más en un proceso donde aún no muere esta estructura de larga data, pero en la cual, compartiendo el análisis de Wallerstein, estamos en plena disputa. O nos acercamos a un sistema con mayores niveles de explotación, distinto al capitalismo, pero con mayores niveles de explotación, a un sistema con menores niveles de explotación, y eso sin duda depende de nosotras y nosotros de manera organizada. Puedo responder. Creo que ha sido muy interesante la exposición de luego de Marco, y yo lo matizaría de la siguiente manera. La sociedad no solo está compuesta de la economía. La economía en el capitalismo es el plano central. El eje es la acumulación del capital. Sin embargo, ella es una creación histórica de una serie de procesos de control, vanidades, guerras, religiones, etcétera, etcétera, que permitieron la eclosión que se da en el medioevo y en estas ciudades, estos pequeños burgos. Bien. Ese proceso ha conocido varias fases. Una fase mercantilista, de conquistas y desde luego de mantención de una serie de formalidades del medioevo, pero en una dinámica distinta. La eclosión de su maduración manufacturera, industrial, la transformación del propio ser humano en una mercancía. La clase trabajadora enfrentada al sistema y diciendo, nosotros somos el núcleo del valor o del proceso de valoración. Nosotros podríamos hacernos cargo del mundo porque ustedes son unos parásitos.
y la transformación de la burguesía y de estos señores nobles en señores que vuelven hacia la religión, porque su primer momento era muy ateo en los siglos XVII, incluso a principios del XVIII. Se vuelven religiosos, se reconcilian con la iglesia, y a su vez ese proceso lo trata de responder esta masa de trabajadores con las herramientas políticas que encuentra de la revolución burguesa, de la gran revolución francesa, los partidos políticos. Pero el núcleo es la lucha de clase, es la situación objetiva de esas multitudes, con su mayor, menor conciencia, etcétera, etcétera. Y esa incomprensión de esa, y el uso consciente por parte de la burguesía de sentimientos, de pertenencia, que en este caso desplazan incluso a la religión o con el nacionalismo, etcétera, les permite no solo provocar esas guerras, acentuar esos rasgos, sino controlar ideológicamente una parte importante de la población. El sistema madura, pasa a su fase superior, que no es simplemente el imperialismo político, sino que es esta fase de financiarización, donde el dinero crea el dinero, donde la forma valor reina en la mente virtualmente de toda la humanidad, donde el proceso de abstracción es tan grande que cualquiera de nuestros niños maneja nuestras computadoras, y los mundos que creamos, que estamos incluso desde el punto de vista físico, desde el punto de vista productivo, con relaciones de fuerza, imposibilitados de introducir, pero podríamos introducirlos, nos podrían sacar de fuera del mundo del trabajo, establecer comunicaciones de otro tipo, que sabemos que existen en la inteligencia artificial o en los mecanismos de robots. Hace más de 10 o 15 años, más pues, 20 años, tuve la oportunidad de ver una fábrica. Por cierto, me habían invitado, por eso mencioné de paso a los kibbutz. En uno de estos kibbutz, unos robots que podían resolver N tareas. ¿Por qué no se meten masivamente eso? Porque quedaríamos sin ingresos. Porque en esta sociedad esta funciona en términos de una distribución de esos objetos, y lo hace en forma indirecta, a través del valor, expresado en dinero. Pero entonces no está en una debilidad de fuerzas productivas. No está en que no exista masas dinerarias suficientes. Está en que esta estructura controla y se reproduce a través de una cierta forma. Y ha pasado a esa forma que muy bien lo ha descrito Marco, en que ha endeudado a las personas, ha endeudado a las ciudades, ha endeudado a los países en un ciclo que le permite de la nada aumentar ese valor ficticio con el que controla este juego general de su reproducción. Pero al hacerlo y al llevar ese extremo de desarrollo de la fuerza productiva, desequilibra pues, la sociedad anterior, que de origen industrial, con estas raíces que sabemos, el bombero viene a apagar el incendio, el médico viene a atenderte, etcétera, y que empieza a fallar, porque el bombero o el médico ya no te ve como un enfermo, sino te ve como un cliente, y así sucesivamente. Estamos en un proceso de creación ficticia, cada vez más, que empuja, por el lado de ellos, a fascistizar todas las relaciones políticas y a meter un chip en la cabeza. Y la resolución, sin embargo, está en la multitud, porque en la multitud, déjame terminar, en este proceso del capital ya no estamos en un proceso de la producción, estamos en un conflicto de la reproducción. Por eso que las mujeres se meten en el baile, por eso que hay un problema de cambio climático, por eso es que no podemos meter masivamente a robots para que nos reemplacen en las tareas desagradables o incluso en una buena cantidad de tareas, mientras a nivel del aparato militar se están inventando los robots asesinos para las guerras que proclaman. Y con ello concluyo. Es una relación en que hay que poner en el centro a esa multitud y aprender de cómo articulamos sus respuestas de base para poder encontrar las fuerzas que nos permitan, a nivel de cualquier instancia en la que discutamos con el poder, ¿cuál es la validez de cualquiera de estas cosas? La validez está dada por la fuerza social que cada una de esas fuerzas tiene. Y por eso que a mí no me preocupa de lo ellos quieren avanzar en el problema del TTIP, para formalizar determinado tipo de cosas. Independientemente de las contracciones de Estados Unidos, la fuerza o no de China, etcétera, etcétera. Y nosotros tenemos que ser
exactamente lo contrario. Tenemos que ayudar a que esa gente que está hoy día en la Asamblea Constituyente tenga mecanismos asegurados que permitan su control, una discusión. En la medida en que lo hagamos, esa alianza general podrá madurar y desde luego los espacios que podrá encontrar el pueblo chileno serán más ricos en determinaciones como para asegurar no solo que no se reduzca la explotación, sino que haya mayores espacios de autonomía como para las luchas que tiene que plantearse a futuro. Gracias, Rafael. Quiero pedirle ayuda a Isabel para saber si el corte que hubo impidió que quienes nos ven y nos escuchan registraran toda la intervención de Rafael. Si hubo un vacío muy grande. ¿Qué registro tienes tú, Isabel o Adelchi? Hasta el momento el corte que hubo ese mantuvo el aire, así que no hay problema. Ya, el audio no hay está... problema. Ya, sí, sí, no hay problema. Ya, es para que sepan quienes nos ven y nos escuchan, de que cuando vean el YouTube de esta transmisión, el corte que tuvimos en pantalla no va a afectar el mensaje, o sea, no quedó amputado el mensaje de Rafael, ¿no? Bueno, permítanme algunos comentarios finales de despedida. Me llamó mucho la atención la manera tan pedagógica, tan simple y directa en que Marco nos explicó que adoptando una serie de medidas de racionalidad dentro de la lógica del capitalismo, estos privilegios que tiene el gran capital chileno podría permitir que el Estado, en lugar de tener una carga tributaria del 10% del Producto Interno Bruto, pudiera llegar al 30% del Producto Interno Bruto. Es decir, aumentar, en buenas palabras, en 60.000 millones de dólares los ingresos del fisco si no se permitiera la evasión, la elusión, los subsidios, todas estas trampas que se hacen tanto a nivel local como a nivel internacional. Con una sola operación a futuro, por ejemplo, Codelco perdió 5.000 millones hace 4 o 5 años. La fuga que hay de recursos que son de todas las chilenas y todos los chilenos es fabulosa, no está bajo el escrutinio de la ciudadanía y por lo tanto no sabemos cuánto nos roban porque no hacemos fundición del cobre, no hacemos refinación, no hacemos manufactura, no tenemos nuestros propios fletes, no tenemos nuestros propios seguros. Son múltiples los mecanismos mediante el cual las grandes empresas succionan al Estado, vale decir, a todos nosotros. Lo que producimos todos nosotros con nuestro pago de IVA, con nuestros tributos, al final subsidia a las grandes AFP, a los grandes grupos económicos, al complejo militar industrial. No nos olvidemos que el cobre chileno tiene un rol muy importante en las fábricas de armamentos del mundo y por lo tanto hay una relación muy estrecha entre lo que Chile está regalando de su fantástica riqueza y el hambre que hay, la angustia que hay, y me impactó realmente que un economista, un hombre de números como Marco, hiciera esta clara referencia al sufrimiento de los humanos y las humanas, ¿no?, en todo el territorio nacional, especialmente agravado por la pandemia y por este frío que ya nos empieza a hacer mucho daño corporal. Sin embargo, esas simples medidas que él relató prácticamente no se pueden hacer en la Convención Constitucional, porque la Convención Constitucional de la partida tiene una orden. Usted no se puede meter con los tratados internacionales. Y como los tratados internacionales ordenan el 80% del Producto Interno Bruto, porque que es lo que tiene controlado el capital extranjero, es evidente que la cancha queda muy chiquitita para estos convencionales. Convencionales, dicho sea paso, estimado Rafael, que están en una cuestión que se llama Convención Constitucional. No están en una asamblea constituyente. En Chile no hay asamblea constituyente y estamos lejos todavía de una verdadera asamblea constituyente. Entonces, en esta Convención Constitucional están amarrados de mano y de pie los convencionales porque, como se les prohíbe referirse a tal y cuales materias, esos temas que la mayoría están dentro de las leyes orgánicas constitucionales, que son 19 y que están fuera de la Constitución, van a seguir vigentes después. Y las que quieran cambiar dentro de esta convención van a requerir de 2/3.
y perdónenme una licencia, pero hemos revisado nombre por nombre los 155 convencionales y no llegamos a 103 votos. No llegamos. O sea, no hay nadie que tenga ningún bloque, ningún grupo que está dentro de la convención, ni bloque de grupos alcanza 103 votos. De manera que la pelota no está en manos de la convención, no está en manos de los que fueron electos. Ellos, heroicamente, algunos, varios hermanos y hermanas nuestras están ahí, sabemos que van a dar una gran batalla con mucho coraje, como la han dado durante años de cara al pueblo. Sin embargo, la fuerza principal tiene que estar en la ciudadanía, los que votaron y los que no votaron. Entre los que están padeciendo algún flagelo producto de la AFP, producto de los abusos, producto de la represión, producto de los altos impuestos, producto de lo caro que es la luz, el agua, la recolección de basura, los remedios, etcétera. Cualquiera que esté padeciendo algo de este capitalismo salvaje no puede creer que rascándose con sus propias uñas va a salir de este pantano. Solamente queda el camino del trabajo territorial, del cabildo, de la asamblea territorial. No se trata de que todos vayamos así a hacer grandes asambleas, grandes discursos, no, que reconozcamos filas en nuestra unidad geográfica donde trabajamos, donde vivimos, y desde ahí generemos el poder constituyente originario, que obviamente puede tener interlocución con lo que se trata en la convención, pero queremos recordarles que la convención va a trabajar hasta junio de 2022 y hasta que no termine el último inciso del último capítulo de la nueva constitución no tiene ningún efecto sobre la realidad chilena. Jurídicamente no hay nada vinculante hasta que no hayan terminado la redacción del último inciso del último capítulo de la nueva constitución. ¿Y qué va a pasar de aquí a junio de 2022? Vamos a tener que los partidos políticos van a renovar sus diputados, sus senadores, ya renovaron sus alcaldes, no les fue tan mal en los alcaldes y en los concejales como en la Convención Constitucional. Vale decir, aquellos partidos que fueron señalados, denunciados como culpables de esta gran catástrofe nacional que se desató en los últimos 30 años, mediante este procedimiento de la ley 21.200 y estas 12 elecciones con primera vuelta y segunda vuelta que tenemos en lo sucesivo hasta noviembre y después el plebiscito de salida del año 2022, en esta maratón de candidaturas, de elecciones con miles de candidatos, se va a desvanecer, eso es lo que pretende la élite dominante, la fuerza popular, la indignación popular, la capacidad de unidad, de organización y de debate del pueblo. Este foro ha sido una gran contribución a ese debate, al debate que tienen los cabildos. Hago un llamado desde aquí, a nombre del movimiento de la Asamblea Constituyente, para que cada cabildo, cada asamblea territorial vea este video y vea las cifras escalofriantes que nos ha presentado Marco y este lúcido análisis de Rafael, en que aparecemos como simples correas transmisoras, engranajes de un capitalismo global que se oxigena con nuestro cobre, con nuestro litio, con nuestra agua dulce, con nuestros ventisqueros, con nuestros bosques, con nuestro mar, con nuestros peces, con nuestro fondo marítimo, con nuestra energía y con el consumo. Todo lo que estamos consumiendo pasa mediante una correa transmisora definitivamente a los grandes capitales extranjeros, o casi todos. De manera que este poder constituido, estos diputados que nos encerraron, nos hicieron esta encerrona el 15 de noviembre y nos impusieron la ley 21.200, que proclamó el 24 de diciembre Sebastián Piñera, teniendo a su lado a un señor que parecía su secretario, su cómplice y encubridor, don Ricardo Lago Escobar, sentado a la diestra del señor presidente, avalando este proceso en que la élite parlamentaria escamoteó el poder soberano del pueblo chileno.
le privó al pueblo chileno de votar por una asamblea constituyente y lo obligó a optar por una convención mixta o una convención constitucional, sabiendo de antemano que iba a ganar la convención constitucional y que en esa convención el pueblo no iba a poder decidir porque tenía que llegar a 2/3 sí o sí, o porque tenía que tener la anuencia, el rayado de cancha que hace el Parlamento. Si alguien pretende que la propia convención pase por encima de los 2/3 y genere otro quórum, tiene que ir al actual Parlamento, donde los actuales partidos, los actuales diputados y los actuales senadores, en suma de 103 diputados y 20 y tantos senadores, ¿no? 2/3 de los diputados y los 2/3 de los senadores tienen que cambiar la ley 21.200 y decir que ya no es necesario los 2/3. Legalmente la convención no va a cambiar, no tiene atributos para cambiar su propio quórum, porque ese quórum se le fijó de arriba hacia abajo por esta casta parlamentaria que a través de este procedimiento engorroso, tortuoso, burocrático, está tratando de perpetuarse, pero a la vez perpetuar el poder del capital extranjero y de las oligarquías internas sobre la sociedad chilena. Este es un momento particularmente dramático para la historia de Chile y que nos permitiría avanzar, sí, si tenemos un pueblo organizado que no se someta a las amarras, a los sectarismos, a las traiciones, a las ambigüedades, a las mistificaciones de las cúpulas de los partidos, que esta semana nos dieron una clara lección de cómo son ellos capaces de decir blanco un día y negro al día siguiente. No son confiables para tomar este proceso de reconstrucción de la sociedad y el Estado chileno y darle una conducción patriótica, democrática, con soberanía. Espero que la clase de economía y de historia, de ciencia social que hemos tenido hoy sea útil y les invito para que el próximo sábado tengamos otro interesante foro que en esta oportunidad va a ser sobre la manera en que los territorios pueden organizar ejercicios constituyentes y hacer la musculatura necesaria para intervenir realmente en el proceso histórico que tenemos por delante, que no tenemos duda que tarde o temprano desencadenará en una verdadera asamblea constituyente. Buenas noches, gracias Marco, gracias Rafael, gracias Isabel, gracias Delchi, gracias al equipo de comunicaciones del Movimiento Asamblea Constituyente y gracias a Jaime, que de los controles hizo esta estupenda transmisión. Y les llamo a todos, les pido con modestia, pero con mucha certeza a quien me estoy dirigiendo, que nos ayuden a viralizar este video para que llegue a mucha gente dentro y fuera del país, donde tenemos más de 1,5 millones de compatriotas. Buenas noches.